de querer destruir nuestra democracia, hay una Suprema Corte fuerte y digna. La Corte resolvió esta acción de inconstitucionalidad que presentó la oposición. La oposición, escuchando a las voces de millones de mexicanos que exigían en esa marea rosa que la democracia se respete. Hoy sabemos que hay 9 de 11 ministros que por encima de la presión que ejerce López Obrador han hecho valer la Constitución. Concluyo diciendo: porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo que es el soberano, puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación, incluidos a ustedes, que la traicionan. Se los he dicho. Acepto una pregunta con mucho gusto, no sé ni de quién, pero déjenme nomás terminar de decirles que viven del pueblo y traicionan al pueblo. No me voy a cansar de repetírselos. Ahora sí. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística, para las benditas redes sociales. De igual manera los invito al canal de Estadística Política. Y pues si es de su agrado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, una vez más a su mero estilo el diputado Noroña despedaza a Kenia López Rabadán. Grito de amargura en el Senado, humillada, derrotada la senadora panista. Presentó inclusive este tuit de Adán Augusto que escribió el día de ayer con relación a la decisión que habían tomado los ministros y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Menciona así Adán Augusto: el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decide seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. Es decir, 9 ministros pisotearon la representación y voluntad de los diputados que fueron elegidos democráticamente por nosotros, por los ciudadanos. No hay de otra, plan C en las urnas. Y todavía el día de hoy vuelve a confirmar Adán Augusto: todas las injusticias cometidas a lo largo de la historia encuentran un argumento que las intenta justificar, pero es evidente que la decisión de la Suprema Corte protege el privilegio de unos pocos en contra del interés del único dueño de la Constitución mexicana, el pueblo de México, sale a decir Adán Augusto. Mientras tanto, por eso les dio una paliza a Noroña a la senadora Kenia López Rabadán. Escuchemos. Con su venia, presidente, dice un dicho que honor a quien honor merece. Muchas gracias a las ministras y a los ministros valientes. Desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos a estas mujeres y a estos hombres: gracias. Gracias a nombre del pueblo de México. Gracias por hacer valer la Constitución. Gracias por ser valientes y porque más allá de esa violencia sistemática que López Obrador aplica todos los días desde Palacio Nacional, ustedes, ministras y ministros, hicieron valer la ley. Un aplauso desde aquí, desde el Senado de la República y desde la Comisión Permanente, a Norma Lucía Piña Hernández. Gracias, presidenta valiente. Muchas gracias también a Alberto Pérez Dayán, el ponente que sin lugar a dudas y con una visión clara y jurídica hizo valer la Constitución. Gracias, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Gracias, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Gracias, Ana Margarita Ríos Farjat. Gracias, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Gracias, Javier Lainez Potisek. Gracias, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Gracias, Luis María Aguilar
Morales. A todas ellas y a todos ellos, sin lugar a dudas, hoy sirva este reconocimiento público de valentía, de honorabilidad y, por supuesto, de saber que su jefe es el pueblo de México, que su jefe no es ningún actor político, que su jefe no es el presidente en turno. Por supuesto, no nos llama la atención el lamentable voto de las dos ministras a modo. Es terrible saber que la ministra acusada de plagio, Yasmín Esquivel Moza, nuevamente vuelve a votar a favor de los caprichos de López Obrador. Qué triste, Loretta Ortiz, ver tu desempeño en la Corte. Dijiste que ibas a priorizar los derechos humanos. No lo estás haciendo. Estás priorizando el poder y la sumisión. Hoy desde aquí, desde el Senado de la República, decimos, es un gran día para la democracia. Se refrenda que el control constitucional que deben hacer las ministras y los ministros da certeza legal a los mexicanos que más allá de esta obsesión de López Obrador por controlar todo, más allá de esta desesperación de querer destruir nuestra democracia, hay una Suprema Corte fuerte y digna. La Corte resolvió esta acción de inconstitucionalidad que presentó la oposición. La oposición, escuchando a las voces de millones de mexicanos que exigían en esa marea rosa que la democracia se respete. Hoy sabemos que hay 9 de 11 ministros que por encima de la presión que ejerce López Obrador han hecho valer la Constitución. Concluyo diciendo, no, señor López Obrador, no se equivoque. Quien no tiene remedio es usted, porque está obsesionado por querer aplastar a los otros poderes. No se equivoque, señor López Obrador. Lo que está podrido es su movimiento. Concluya, senadora. ¿Es cuánto? Bueno, esto es lo que sale a decir Kenia López Rabadán en alguna parte de esta transmisión del Senado de la República. Inclusive estuvo con su cartelón ahí en pleno Senado. Aquí vamos a ver esta parte, aquí está. Vamos a ver. Su asistencia. Honorable Asamblea, conforme al reglamento. Perdón, se regresó el video. Desde el inicio, perdón. Gracias. Muy amable, doctor. Si es tan amable preguntarle al orador. Si me permite una pregunta. Le acepta una pregunta. Adelante, tiene 1 minuto y 2 para concluir, para responder. Muchas gracias, señor senador. Este es el tuit que subió el pseudo secretario de Gobernación de este país. Es un tuit que demuestra que no es el secretario de Gobernación de las y los mexicanos, sino es el mandadero de López Obrador. Es claro que aquí, con esta vergüenza de tuit, no representa el sentir del pueblo de México. Es un tuit brutalmente ideológico. Es un porrista. Le pregunto, señor senador, ¿usted cree que esto representa a los mexicanos? ¿Puedo contestar? Obviamente utilizas su tiempo para poner una pregunta a modo, para que tenga una respuesta y le dé más tiempo al orador de Movimiento Ciudadano, al diputado de Movimiento Ciudadano, para que les dé más tiempo para hablar. Pero se toparon con pared,
porque llegó el diputado Noroña y los puso en su lugar. Gracias, senador presidente. Resulta que la tremenda Corte de Tres Patines se quedó corta. Lo malo es que esta Suprema Corte de Injusticia ni siquiera es de humor negro ni de humor involuntario. Es una corte golpista. Como la oposición no tiene mayoría ni la tendrá, no puede ganar las elecciones ni las ganará, requiere de algo que lo saque a flote, y ese algo es lo que queda del poder conservador, lo que queda del poder corrupto, en absoluta descomposición. Si recorrieran sus territorios, se darían cuenta que el pueblo está agraviadísimo porque no hay justicia en este país. Los jueces venden sus sentencias. La gente quisiera que interviniéramos para decirles no que les hagan un favor, sino que hagan justicia hacia el pueblo. Y yo le digo a la gente, si con nosotros miren lo que están haciendo, y entonces la gente dice, pues que los quiten, que hiciéramos lo que Zedillo, quitar a los ministros de la Corte. No, pues si así acusan de dictador al compañero presidente, imagínense si quitáramos a los ministros de la Corte. Entonces los tiene que quitar el pueblo, porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo que es el soberano, puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación, incluidos a ustedes, que la traicionan. Señor Se los diputado, he dicho. Acepto una pregunta con mucho gusto, no sé ni de quién, pero déjeme nomás terminar de decirles que viven del pueblo y traicionan al pueblo. No me voy a cansar de repetírselos. Ahora sí, senador presidente. Hay dos diputados que han levantado la mano. Todavía no concluye su tiempo. El diputado Jorge Luis Llave Navarca y el diputado Reginaldo Sandoval. Señor Reginaldo, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño del señor diputado Reginaldo Sandoval Flores. Solicitar a través suyo, si el honorable nos permite, que le realicemos una pregunta. Señor diputado, ¿acepta la pregunta? Con mucho gusto. Tiene 1 minuto y 2 para contestar. Muchas gracias. Diputado, ¿a qué interés obedece la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la invalidez de la primera parte del Plan B de la reforma electoral? Si entendemos la división de poderes, pues debe de respetar y no legislar como lo está haciendo en esta ocasión. Como ya lo dije, obedece a que están tomando decisiones políticas, no jurídicas. Están haciéndole la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada, y entonces la Corte entra a meterles el hombro. Contradicen inclusive resoluciones jurídicas de la propia Corte, que dice que hay que buscar el mayor beneficio para el pueblo. Y varios ministros de la Corte dijeron que la iniciativa era buena, que la iniciativa era correcta y que sin embargo no se había dado la discusión democrática, hoy que se discute más que nunca, que la oposición sube a tribuna las veces que quiera. Bueno, tenemos hasta mesías de la oposición. El cabeza hueca de Fox acaba de decir que hay 2 mesías y los 2 forman parte de la comisión permanente. Es más, uno de ellos está aquí con nosotros y los va a llevar a la tierra prometida, que es el basurero de la historia, del que no deben salir nunca más. Entonces, lo que la Corte está haciendo es eso, hacerles la tarea. ¿Por qué una actitud golpista? Porque en pleno siglo XXI se ve muy mal que el ejército se levante en armas y tire a un gobierno legítimamente constituido, se repudia en el mundo. Y tampoco se ve bien que asesinen a un líder político. Entonces lo que han creado es esto que se llama lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley. Inventan que se está violando el procedimiento legal para estar torpedeando a un gobierno, para estar desestabilizándolo. De hecho, metieron cualquier cantidad de amparos y se los concedieron para parar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para lo que les sirvió, ahí está el aeropuerto, tengan para que aprendan. Y luego han buscado detener el Tren Maya y tampoco han podido. En diciembre el compañero presidente va a entregar
el Tren Maya. Y ahora están buscando paralizar al legislativo. Como no pudieron evitar que tuviéramos mayoría, decían que nos le iban a quitar en la elección de 2021, y somos mayoría, ahora nos hacen, como bien dicen los abogados, chicanadas. Dan su tiempo de respuesta. Pero ¿Hay sí, otra pregunta muy bien. o quiere usar el tiempo que le resta? No, acepto. La otra pregunta. Acepto la otra pregunta. Muy bien. El diputado Jorge Luis tiene un minuto para formular pregunta. Y bueno, primero le pregunto si es el propósito de... Sí, presidente, solo Adelante. para preguntarle al orador si acepta la pregunta. Con mucho gusto. Adelante. Gracias, presidente. Al diputado que está en el uso de la voz, quisiera preguntarle si la resolución de ayer de la Corte, que entendemos todos que es un órgano de control constitucional, que debió haber entrado al fondo de las leyes, al analizar de fondo las leyes, y solamente se fue por lo encimita, por lo que le buscó una salida fácil, pues, a la resolución y sacar una resolución no legal ni judicial, sino política. ¿Considera usted que lo determinado ayer dentro de lo que se denomina golpismo judicial? ¿Y por qué, diputado? Adelante, señor diputado. Sí, absolutamente sí. Cuando se hizo la reforma constitucional en materia energética que entregó el petróleo y el mercado de la electricidad al capital extranjero, la Cámara de Diputados resolvió esa reforma constitucional en 12 minutos, en una sede alterna, atropellando no solo todos los procedimientos, sino cerrando toda posibilidad de un debate democrático. Y la Suprema Corte cayó como momia. Como están calladitos ahorita los de la oposición, ya les dijeron, no le estén tocando el nervio al Noroña porque se los pone como dados. Entonces ahora están calladitos, recibiendo su medicina, muy disciplinados. Ya les traía yo su pasiflorine, pero no es necesario, ya están tranquilos. Por más que se vengan a tribuna a decir que faltan medicamentos, a ustedes no se preocupen que nunca les va a faltar su medicina. Se les vamos a dar hasta para llevar todo el tiempo. Entonces, el yerberito llegó. Aquí les tengo. Entonces, es cierto, la Corte tiene la tesis, ya están empezando a inquietar. La Corte tiene la tesis de que hay que ir al fondo, no a la forma. Y les importó nada porque la Corte es como la chimoltrufia. Como dicen una cosa, dicen otra, la contraria. Son los primeros violadores del marco constitucional, cobran creo que 600,000 pesos mensuales. Cuando todavía hay mexicanos que no pueden comer 3 veces al día, estos angelitos cobran 600,000 pesos mensuales. Y tienen un fideicomiso, vamos a ir por el fideicomiso. Van a ver, ya llegaron a su límite. Vamos a hacer una serie de reformas al Poder Judicial, les vamos a quitar sus privilegios y los vamos a ir. No se dan cuenta, la oposición no se da cuenta que el último reducto que le queda lo está haciendo Pinole por estarlo usando facciosamente. No se da cuenta de la enorme... Concluyó su tiempo de respuesta, señor diputado. Muy bien, pero todavía tengo tiempo. Un minuto para concluir su exposición. Suficiente. No se dan cuenta de la enorme irritación del pueblo. No se dan cuenta que siguen cavando su tumba política. No se dan cuenta que no hay Mesías que los pueda llevar a la tierra prometida. Porque están haciéndole la tarea a intereses espurios y contrarios al interés nacional. Pero además ni siquiera se dan cuenta que van a ser víctimas ellos mismos de esa maquinaria facciosa, de esa maquinaria podrida y corrupta que es el Poder Judicial. Se necesita desvergüenza para venir a tribuna a defender a un poder totalmente contrario a la impartición de justicia cuando es la esencia de su formación. Y se necesita desvergüenza para haber llegado elegido por nuestro movimiento y venir a culpar a nuestro movimiento de la traición de la que fuimos objeto. No, hombre, qué cara dura son los de la oposición. De veras que la derecha es golpista, es hipócrita, es asesina, es racista, es clasista. Los peores valores negativos de la humanidad caracterizan y pintan de cuerpo completo a la oposición. Nosotros hoy defendemos la justicia secas, aunque hay que llevar justicia social a todos los rincones de la patria, y estos individuos defienden el golpismo. Con su pan se lo coman. Así les va a ir en las elecciones venideras que tenemos en junio de este año y sobre todo en la presidencial de 2024. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, señor diputado. En uso de la palabra. Bueno, se puso bueno allá en el Senado con los diputados que salieron a dar su punto de vista sobre la reforma que quieren hacer ahora al Poder Judicial y que pues sin duda alguna urge por lo que hicieron los ministros el día de ayer,
quitándole atribuciones a la Cámara de Diputados para que ellos hicieran lo que quisieran. Pues amigos, ¿qué piensan al respecto? Dejen su comentario, dale me gusta al video, comparten en tus redes sociales. Tremenda tunda que les dio el diputado Noroña a la senadora Kenia López Rabadán, a los que están ahí presentes. Si es así, dale me gusta al video, suscríbete a este canal, benditas redes sociales, activa la campanita para que tengan las notificaciones. Nos estamos viendo en la próxima información, amigos, y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.